Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, bonito sábado ya 22 de septiembre del 2018, sábado 22. Le mando por ahí un saludo a mi suegro que hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Que el Señor siga dándole esa salud y esa alegría ahí en su corazón. Muy bien, mis hermanos, hoy en este día vamos a iniciar, qué mejor manera que con la palabra del Señor. Y hoy vamos a compartir, saludos a mi querido Cali y a todos los que vayan conectándose. Vamos a platicar hoy en esta mañana de la parábola muy conocida para muchos, la parábola del sembrador. Pero en esta parábola trae un mensaje maravilloso en el sentido que tenemos que, ¿cómo les diré? Que tenemos que ser honestos con nosotros mismos en saber en qué tipo de tierra estamos o qué tipo de tierra o qué tipo de corazón tenemos hacia el Señor. Le mando un saludo a mi querido Adrián, a mi querida Carmencita hermosa amiga. Saluditos a todos, por favor, allá, Adrián. Saludos. Y hoy vamos a platicar de esta parábola donde el Señor nos va a preguntar, ¿verdad? O nos va a decir o nos va a cuestionar qué tipo de tierra somos para el Señor. ¿Somos tierra buena, tierra fértil? ¿Somos tierra donde hay piedras, donde hay cardos o donde solamente pues la escuchamos y dejamos ir? ¿Y de qué se trata? De la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y qué mejor poder escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Mi querido Julio, por ahí está mi primo también conectado. Buenos días, primo. Ya saludé por ahí a Carmencita, Adrián, de San Juan del Río, y a mi querido Gualilo. Pues vamos a abrir el corazón, hermanos, para que en esta mañana la palabra de Dios caiga en nuestro corazón, que sea lo más importante, ¿verdad? Que sea tierra fértil, para que dé fruto abundante. Pero qué mejor escuchar la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo de 4 al 15. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes,
riquezas y placeres de vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor pone un ejemplo, una parábola, recordemos que es un ejemplo de la vida cotidiana. El Señor nos explica a través de alguna situación, de alguna actividad, de alguna obra conocida por todos. En este momento, pues todos conocemos lo que es un sembrador, ¿no? Un sembrador, ¿qué hace? Pues siembra. Y da el ejemplo, que va por el camino mientras siembra y unas semillas se les caen por el camino, otras entre piedras, otras entre cardos, arbustos y otra cae en tierra buena. Fíjense una cosa, los mismos discípulos, los mismos apóstoles del Señor, en este caso habla de los discípulos, ¿verdad? Dice que le dijeron, entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? O sea, los mismos discípulos no entendían el significado de esta parábola, de este ejemplo. Y yo creo que a muchos nos pasa lo mismo. No entendemos, no comprendemos. Una de las palabras claves, ¿verdad?, que siempre hay de la gente que no conocemos o no conocíamos al Señor es, oye, ¿y cómo leo la Biblia? Oye, ¿y cómo se lee la Biblia? Es que no entiendo la Biblia. La entiendo y no entiendo nada. Y hoy el Señor lo dice bien clarito, pues es que esto se ha hecho para que aquellos que viendo no ven y oyendo no oyen. Porque llegará su momento que escuchemos y entendamos. Veamos con claridad las cosas de Dios, pero todo llega en su momento. Y obviamente porque a veces no entendemos o no comprendemos, como los discípulos hoy que le dicen, ¿y qué significa la parábola? Y el Señor comienza a explicarles la parábola. ¿Y saben por qué a veces? Porque a veces nuestra semilla está entre piedras, no hay raíz. O nuestra semilla, que es la palabra de Dios, está entre piedras, que como no hay humedad, no hay profundidad, pues no crece. O la otra semilla que cayó por el camino, que dice hoy en esta mañana, que cae por el camino, que la gente los pisotea y luego llegan los pájaros y se la lleva. Y cuando Jesús explica, dice, esos pájaros, esos que lo pisotean, es el diablo. ¿Para qué? Para que no crean y no se salven. Entonces es bueno preguntar y decir, es que no entiendo. Señor, explícanos. Señor, enséñanos. Todas las mañanas, ¿verdad?, que le pido al Señor después de la Santa Misa de las 6 de la mañana, yo también le he preguntado muchas veces, Señor, es que no entiendo este pasaje de la Escritura. Enséñame, Señor, explícamelo para poder explicarle a mis hermanos qué significa, Señor. Pero miren nada más cómo es tan hermoso el Señor que nos lo explica con toda claridad. Toda claridad, mis hermanos. Y hoy el Señor, ¿verdad?, pues sí nos hace ver o nos hace reflexionar, pensar dónde está la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Verdaderamente está en nuestro corazón? ¿Verdaderamente está en nuestro corazón que va a crecer y que va a dar grandes frutos la palabra? ¿O la palabra que el Señor nos regala todos los días está pisoteada? ¿O la palabra que todos los días nos regala el Señor, pues como no hay una entrega total y no hay un profundizar en la palabra, en la vida del Señor, pues no crece? O por el negocio, por las preocupaciones, por los placeres de la vida, tampoco no crece el Señor, que es la palabra. A lo mejor tu dinero, a lo mejor tus bienes, a lo mejor tus riquezas, no deja que haga efecto la palabra de Dios. Hermano, todo eso es vanidad de vanidades, dice Eclesiastés. Todo lo que buscamos en la vida es vano. Lo más bonito para que dé fruto verdadero
es que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Hoy es un buen día para unirnos al Señor. Al principio del Evangelio, ¿qué es lo que dice? Dice, en aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús. ¿A qué se habían reunido? A escuchar al Señor. ¿A qué se habían reunido? A buscar un milagro en el Señor. ¿A qué se habían reunido? A comer el alimento que el Señor daba, porque Él multiplicaba los panes y les daba de comer, sanaba a los enfermos. Él hacía todo lo que Él tenía que hacer, el Señor. De su parte o por su parte Él hacía los milagros, las obras que el Señor tenía que hacer, enviado del Padre. Pero también nuestra parte, mis hermanos, es tener un corazón sincero hacia el Señor. No seguir jugando como que sí quiero seguirte, pero ya no quiero seguirte. Qué bonito es escucharte, pero el mismo diablo arranca luego el mensaje del Señor. Yo creo que hoy tenemos que tomar una vez más, mis hermanos, un día más que nos permite vivir el Señor para tomar la decisión qué tipo de tierra, qué tipo de lugar le vamos a dar a la palabra de Dios. Y ojalá que seamos tierra buena, que comencemos a dar frutos, mis hermanos, para el reino de Dios. Dice, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Ojalá, mis hermanos, que nosotros nos unamos al Señor. Que ya no nos unamos a los placeres de la vida. Que ya no nos unamos a lo que el mundo nos ofrece, que en verdad, mis hermanos, repito, es vano. Fíjense cómo me voy a atrever, está un poquito larga, pero la voy a compartir, la primera lectura del apóstol San Pablo. Y es precisamente lo que nos pide, morir a lo carnal, morir a lo terrenal para resucitar a la gloria de Dios, para resucitar al Señor, para resucitar a una nueva vida, hermanos. Pero miren, si ese grano de trigo, como hoy vamos a escuchar, no se muere, no mueres al mundo, no mueres a los placeres, no mueres al pecado, no va a haber resurrección, mi hermano, a una nueva vida. Y el Señor es lo que quiere, que muramos a lo terrenal, a lo pasional, a lo mundano, hermanos, para resucitar con Cristo, vencer en Cristo Jesús, reconocer y aprender y saber el mensaje más bonito que es vivir en la presencia de Dios. Muchos les he dicho, ¿verdad? Pensarán, es que eso es fanatismo, eso ya es locura. Hermanos, el Señor está vivo. El Señor está vivo y el Señor nos llama todos los días. Ahorita miren, por ejemplo, siendo las 7 de la mañana, yo sé que es temprano. Bueno, apenas van a ser, faltan 10 minutos, 5 minutos. Hermanos, no hay nadie conectado. Y a veces es triste, ¿por qué? Porque pues a veces si hubiera un evento a esta hora de la mañana que juega México porque está en otro país, estaríamos atentos a escuchar, a ver el fútbol o a ver algún evento o nos paramos temprano porque como nos vamos a ir de viaje o a un balneario con la familia o de fiesta, ahí sí nos levantamos temprano. Siempre les he compartido que ojalá un día, hermanos, pongamos primero a Dios en nuestra vida. Que desde la mañana, antes de que salga el sol, busquemos al Señor. Y no lo digo que porque yo lo haga, todos lo hagamos. No, mis hermanos. Pero el día que lo experimenten, van a ver las grandes bendiciones que el Señor da. ¿Saben cuál es la bendición más grande? La paz que el Señor da. Cuando tenemos al Señor y hay paz, hermanos, lo tenemos todo. Dice la carta a San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 35 al 37 y del 42 al 49. Dice la palabra del Señor. Hermanos, ¿hay alguno que pregunta cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta?
Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. Así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos ejemplos nos pone San Pablo a los Corintios? Tenemos que morir, hermanos, a lo terrenal para resucitar victoriosos, mis hermanos, y eso se logra desde aquí en la tierra. Tenemos que morir al mundo, tenemos que morir a las pasiones desenfrenadas, tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a las ataduras, tenemos que morir a todos, mis hermanos, inclusive hasta muchas personas que nos llevan a la perdición. Amigos que creemos que son amigos, que solamente nos regalan los chismes, las injurias, los vicios, los placeres. Hasta eso tenemos que morir, hermanos, para resucitar glorioso al Señor, para resucitar fuertes, para resucitar, hermanos, como dice la palabra, como seres celestiales, divinos, hermanos, por la gracia de Dios. Es un camino, hermanos, no fácil, pero es una promesa que el Señor nos hace. Y a ti y a mí nos quiere resucitar a una nueva vida en el Señor, a un nuevo pensar en el Señor, a un nuevo actuar en el Señor. Por eso hoy dice el Señor, abran su corazón. Ya no seamos, ¿verdad?, tierra llena de rocas, que no haya profundidad. Que ya no seamos tierra llena de espinos, de cardos, que los lujos, los placeres, el negocio, el dinero no deje germinar la palabra. Que abramos nuestro corazón para que no caiga la semilla por el camino y lleguen los pájaros y se la lleve, o sea, el diablo se la lleve. Que si acogemos la palabra, la cojamos con alegría, con sinceridad y entregándonos de lleno al Señor. ¿Cómo? Resucitando en Él. ¿Cómo? Viviendo en Él. ¿Cómo? Buscando solamente el reino de Dios. Hermanos, hoy en esta mañana pues le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra, por su mensaje, que es muy claro. ¿Quieres seguir igual? Pues no está tu corazón preparado para recibir la palabra. ¿Sigues teniendo odio, rencor, resentimiento, miedos? No has abierto tu corazón al Señor. ¿Te sigue preocupando qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer? No has recibido todavía al Señor. Servidores que sirven de mala gana, que sirven a fuerzas, que sirven ya por servir para que me vean los demás, no has recibido al Señor todavía en tu corazón. Los verdaderos servidores dan la vida como el Señor nos lo dice. Se da la vida por las ovejas, se da la vida por todos.
Bueno, mis hermanos, hoy en esta mañana abramos nuestro corazón para hacer tierra fértil y que la palabra de Dios caiga en nuestro corazón y dé grandes frutos para el reino de Dios. Le doy gracias a nuestra Madre Santísima hoy en esta mañana por todo su evangelio, por las palabras. Le mando un saludo a mi querida Brenda, a mi querido Fer Bracamontes, a mi querido Alejandro Martínez que anda por ahí otra vez, a mi querida Tere, al señor Hugo Quintana y a todos los que por ahí se conectaron esta mañana. Pues les doy muchas gracias a todos, que el Señor nos bendiga hoy en este sábado ya 22 y que pues la palabra de Dios siga dando fruto y fruto abundante para transmitirlo primero que nada a nosotros mismos, vivir la palabra, vivirla a nuestros hijos, enseñándoles los valores, enseñándoles el amor de Dios, lo más importante, el respeto, ¿verdad? Y seguir pues dando frutos, mis hermanos. Eso es lo que nos pide el Señor. Pues que Dios les bendiga bien esta mañana y pues nos encomendamos a nuestra Madre Santísima. Bonito fin de semana, que Dios les bendiga. Gracias.